Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a leer el texto de Cerrizuela Rosa María titulado Adolescentes en contextos críticos, obstáculos y posibilidades en orientación vocacional. Empecemos. Resumen. Es propósito de este trabajo situar los procesos de la elección vocacional en los contextos epocales y sus efectos en la subjetividad adolescente, para abordar un análisis de discursos vocacionales de adolescentes en contextos críticos con miras a pensar modos de intervención en orientación vocacional. Introducción. Lo vocacional puede ser definido como el campo de problemáticas del ser humano y la elección de su hacer en términos de estudio y o trabajo. Constituye un escenario en el que se entrecruzan la singularidad del sujeto y las variables de toda la organización social y productiva. Este trabajo surge de la inquietud de pensar los efectos que en el nuevo tiempo histórico en Argentina y en especialmente Tucumán produjo como marcas en los procesos de elección de los adolescentes. Para pensar en nuestro contexto local se consideraron avances del proyecto de investigación orientación vocacional en poblaciones rurales de bajos recursos, que se hizo entre 2005 y 2006. Investigación desarrollada en la Escuela Normal de Enseñanza Superior, Simoca, Tucumán. Su objetivo se centró en indagar los procesos subjetivos de los adolescentes de una escuela del interior al momento de su elección vocacional. Será un intento, una aproximación, para mostrar las vicisitudes de un sujeto puesto ante la alternativa de tomar alguna decisión respecto de su futuro de estudio y de trabajo. Esta situación resignifica el miedo a perder el lugar que se tiene enfrente, a la alternativa de no encontrar ningún otro lugar que posibilite construir algún proyecto vocacional, ninguno otro que desde el orden simbólico ofrezca un anclaje para armarse la propia vida. Gran parte de los argentinos parecen haber pasado de la desesperación a la desesperanza, lo cual no es indicador de ningún progreso, ya que la desesperación puede conducir a la esperanza, mientras la desesperanza es la convicción dramática de que en el futuro no tiene nada para ofrecernos y que la única expectativa radica en la evidencia de que los tiempos que están por venir no sean aún peores que los actuales. Este discurso social deja al adolescente sin nada que esperar, pone en riesgo su proyecto identificatorio en tanto no hay nada por venir. Frente a esta configuración epocal de lo vocacional, cabe también analizar el lugar de la orientación vocacional como intervención. La orientación vocacional como práctica, que no escapa al marco histórico de la época, deberá escuchar al sujeto que se interroga sobre su futuro, propiciando el esclarecimiento de los aspectos subjetivos de la elección en el contexto político, económico y cultural en el que ésta ocurre. Un modo de intervención válido en cualquiera de sus niveles de abordaje. Elegir en estos tiempos. Alrededor de 1950, el empleo actuó como un fuerte organizador de la vida personal y social. La posibilidad del trabajo y la remuneración que se recibía alejaban al sujeto de las angustias que producen lo imprevisto y la desprotección. A partir de la segunda mitad del siglo XX comienzan a perfilarse para Occidente transformaciones macroestructurales. En el orden simbólico, el fenómeno de la globalización produjo una profunda crisis de carácter civilizatorio expresada en un debilitamiento de los estados nacionales, desdibujando las identidades sociales locales. En el orden económico laboral, a partir de la década del 90 se produjo un reordenamiento internacional y nacional de las economías liberales y políticas neoconservadores de ajuste estructural y libre mercado. A partir de esta situación se inició una tendencia hacia la demanda de determinados perfiles profesionales, de un desarrollo acelerado y competitivo que requiere mayor capacitación ante el surgimiento de la sociedad del desarrollo científico-tecnológico. En el plano social, los efectos de estas transformaciones pueden observarse en la pérdida de proyectos comunitarios, la desaparición de la sociedad del pleno empleo, la fragmentación de lazos sociales, el individualismo, la hegemonía de los medios masivos de comunicación y la ausencia de ideales. En nuestro país, o sea Argentina, las políticas de privatización de las empresas,
El cierre de las industrias, paralizando la producción, generaron la saturación del mercado de trabajo en ciertas actividades laborales, desocupación, subocupación y la expulsión de grandes sectores de la población a condiciones de extrema pobreza e incertidumbre. La situación de la provincia del Tucumán, en este sentido, nos muestra que desde el pasado siglo el crecimiento económico y social ha sido notoriamente menor si se lo compara con el desarrollo sufrido por el país durante el mismo periodo. Si postulamos que las crisis sociales producen impacto en la subjetividad, cabe preguntarnos cómo se posiciona el adolescente frente a la inexorable tarea de elegir. El sujeto que elige, un adolescente. La adolescencia es tiempo abierto a la resignificación de dos tipos de procesos de recomposición psíquica: aquellos que determinan los modos de concreción de las tareas vinculadas a la sexualidad y los que remiten a una deconstrucción de las propuestas originarias en búsqueda de una reformulación de ideales que se expresan en la juventud temprana y en la adultez definitiva. Ambos procesos están contextualizados en condiciones históricas imperantes en cada época. Si pensamos en el segundo de estos procesos, vemos que se presenta con mayor complejidad que en otras épocas, en razón que la historia misma ha devastado significaciones operantes hasta hace pocos años y las generaciones que tienen a su cargo el completamiento de la crianza de quienes los revelarán en el proceso reproductivo y social se ven despojadas ya no de certezas, sino de propuestas mínimas de ofrecer. Esto es evidente en el primer plano, en lo que hace a la familia y a la elección de la profesión. En este momento de profundas definiciones, el adolescente finaliza la escuela y se enfrenta al momento de la elección de un estudio o, en todo caso, de un trabajo. La elección vocacional constituye el pasaje al mundo adulto en términos de roles ocupacionales y define aspectos vocacionales y ocupacionales de la identidad. El adolescente se formula preguntas tales como: ¿y ahora qué hago? ¿Qué carrera va a ser para mí? ¿Tendré trabajo? Momentos y preguntas que remiten a las problemáticas vocacionales, que dentro del conjunto de problemáticas humanas están asociadas a la toma de decisiones sobre qué estudiar o qué hacer laboralmente. Entonces, si la adolescencia es una etapa fuertemente influida por el contexto socioeconómico, cultural y familiar, y las problemáticas vocacionales se entrecruzan entre lo social y lo subjetivo, podremos interrogarnos si estas condiciones determinan o inciden en las elecciones y qué lugar ocupa lo singular de cada sujeto. Estos procesos indagados en los alumnos de una escuela del interior de la provincia del Tucumán adquieren las siguientes expresiones. Vanessa nos dice: mis padres esperan que sea una mejor persona, que llegue a hacer algo para vivir mejor. José expresa: mis padres esperan que algún día me reciba y tenga un título, que elija el mejor camino y que trate de no pasar lo que ellos pasaron, no pudieron estudiar. Pienso seguir estudiando ciencias económicas, pienso que es lo mío, por ahora, porque es lo que me enseñan y por la ganancia económica. Por otro lado, Lucrecia nos cuenta que sin estudiar no me veo, no me imagino. Para ser alguien tenés que estudiar. Voy a estudiar enfermería. A mí me gustaría medicina, pero con la situación económica de mi casa no voy a poder. En estos discursos adolescentes se expresan constantes históricas y marcas de la época. Todos constituyen expresiones de un proyecto personal lanzado al futuro, pero no todos los proyectos subjetivos donde resuenan las voces de cada sujeto interrogando su deseo. Un adolescente que culmina su escuela secundaria está copellido, exigido a elegir qué hacer, en primer lugar, ante la mirada y las demandas de los padres y a la comunidad. Y si hay un espacio y tiempo para escucharse a sí mismo, está enfrentando a elegir quién ser, a interrogarse a sí mismo. En estos discursos adolescentes entonces podemos señalar varias cosas. Primero, la ubicación del discurso parental en un plano autoconservativo para no caer en la cadena productiva. El estudio y o el trabajo quedan despojados de su valor simbólico y constreñidos a ser un medio para acceder a condiciones de supervivencia. Segundo, la presencia de proyectos profesionales vinculados a las carreras tradicionales, medicina, ciencias económicas, como una representación imaginaria de prestigio y de ascenso social.
Tercero, la ausencia de un análisis de un repreguntarse sobre sus proyectos cuando deben tomar una decisión. Expresan que consultan con los hermanos mayores, con los padres o con los amigos. No hay una referencia a profesionales especialistas, ni siquiera a docentes de la escuela. Y por último, con relación a la escuela, es posible pensar que no ofrece un espacio para el análisis de estos proyectos, tanto porque no cuenta con profesionales especializados, o sea, un equipo orientador, como que el hecho de que no hay una incorporación institucionalizada de las tareas de orientación vocacional como una función escolar. Las condiciones históricos-sociales bajo las cuales crecen tanto los adolescentes del contexto de pobreza como el nivel socioeconómico del medio alto hacen que el proceso de tránsito de la niñez a la adultez sean complejos y desafíen al joven a buscar estrategias de afrontamiento eficaces. Estos jóvenes adolescentes secundarios de Simoca, atravesados por condiciones adversas, aún tienen margen para poner en juego modos de encarar la elección de su futuro. Es decir, que en el proceso de elección el contexto incide, no determina en tanto aparece también la dimensión subjetiva que permite trazar un proyecto vital el cual el joven puede dar sentido, pero que a la vez tenga sentido para él. Consideraciones sobre la orientación vocacional con adolescentes en contextos rurales. La orientación vocacional es la intervención que se lleva a cabo en el campo de lo vocacional, campo en el que se distinguen la dimensión subjetiva y la dimensión de lo social. La dimensión subjetiva es la que guarda relación con el sujeto que elige. La dimensión social comprende los objetos a elegir y el contexto que marca las condiciones históricas de la época en la cual el sujeto elige. Todo esclarecimiento y análisis del campo debe respetar su complejidad. Por lo tanto, la orientación vocacional no debe descuidar ninguna de estas dimensiones. Como intervención, tiene diferentes particularidades que devienen del marco conceptual con el cual se trabaja, como así también del contexto en el que se lleva a cabo dicha práctica. La orientación vocacional, en un sentido estricto, es una intervención tendiente a facilitar el proceso de elección de objetos vocacionales. Si la consideramos en un sentido más amplio, es un intento de elucidar algo de la forma particular de cada sujeto para vincularse con los otros y con las cosas, esto es, su posición subjetiva como sujeto deseante. Al trabajar el discurso de los alumnos entrevistados, pueden observarse dichos o que dichos alumnos nos muestran proyectos futuros, pero que no atravesaron ningún proceso sistemático de análisis y reflexión, esto es, un proceso de orientación vocacional. En el contexto crítico donde se producen estos discursos de estudiantes adolescentes, nos planteamos cómo pensar posibles intervenciones. Las posibilidades de un abordaje a nivel psicológico que atiendan a la singularidad del sujeto parecen estar muy limitadas. Por lo tanto, las intervenciones que pueden sugerirse descaran en un abordaje grupal e institucional. El grupo constituye un espacio privilegiado para el encuentro de conflictos vocacionales, en tanto puede considerarse como un mediador entre el sujeto y la sociedad. Para trabajar en la institución, puede pensarse en un plan de orientación a desarrollarse en la escuela y que tal vez pueda ser extendido a otro nivel de intervención, el comunitario, a partir de acciones generadas por la escuela y sus docentes. Por ejemplo, talleres para padres, charlas relacionadas con la problemática, ferias de información sobre posibilidades de estudio, talleres para la búsqueda de empleos, etc. Este abordaje grupal, institucional, puede pivotear en una intervención pedagógica y en la función del profesor tutor. En cuanto a la intervención pedagógica, es necesario que la escuela se convierta en un ámbito para promover procesos de enseñanza y aprendizaje que respondan a las problemáticas sociales actuales, permitiendo analizar las nuevas formas de organizar el trabajo, la producción y los efectos sociales y psicológicos que estos cambios producen. El espacio de orientación y tutoría puede ser el marco desde donde se trabaje la orientación vocacional como intervención pedagógica. Esto supondrá capacitar al personal docente que lo coordine. Al plantear esta propuesta, debemos aclarar entonces que la intervención psicológica resulta necesaria y que deberán realizarse acciones para cubrirla. El análisis precedente sobre la contextualización de las intervenciones en orientación vocacional advierten sobre la complejidad y la amplitud de nuestro trabajo como orientadores vocacionales y a partir de ahí
promover prácticas que colaboren a dar respuestas a las nuevas demandas sociales, ampliando fronteras de esta orientación vocacional. Muchas gracias.